Mi nombre es Irma Estela González, estudiante de la carrera de licenciatura en periodismo, donde les haré una exposición acerca de lo que es la entrada periodística. Les haré una introducción acerca de lo que es la entrada periodística. En esta diapositiva nos daremos cuenta acerca de la entrada periodística que se da en las noticias y se puede identificar claramente cuándo y dónde, y es por eso que en la presente diapositiva les hablaré de la clasificación y las características de la entrada periodística. ¿Qué es la entrada periodística? Bueno, la entrada periodística es el texto introductorio de la noticia. Constituye el primer párrafo donde se resume lo más destacado de la noticia, que se desarrollará en los párrafos siguientes. La entrada captura la atención inmediata del lector. Al momento que estamos leyendo una noticia, nos damos cuenta que cuáles son las características de qué se hablará sobre de qué se hablará la nota periodística. También es conocida como introducción y lead. La noticia se comienza siempre escribiendo la entrada, y la entrada requiere de una acertada elección de la pregunta fundamental: qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué o para qué, que hay que responder. Es decir, la entrada constituye el primer párrafo de la noticia. De preferencia deben utilizarse verbos en pasado, como cuáles, como dijo, llegó, informó, murió, resultó, se expresó en términos. La noticia se redacta mejor en ese tiempo verbal. Cuando un periodista está informando acerca de un hecho que se dio, se utilizan bastante esas palabras como dijo, llegó, informó, murió. Todo ese tipo de palabras se destacan bastante en lo que es una nota. De preferencia deben utilizarse en verbos, en pasado. Una buena entrada sirve de motivación al lector para prestar atención hasta el final de la noticia. Sirve de pauta al periodista para iniciar la redacción de la nota informativa. Para su redacción se utiliza coma, punto y coma, dos puntos y punto y seguido. Deben evitarse los párrafos largos no solo de la entrada, sino del cuerpo de la misma. Es muy importante que en lo que es este tipo de notas se den mucho lo que es el respeto de las comas, de los dos puntos y punto y seguido. La clasificación. La nota periodista se clasifica en cita directa. En ese tipo de entrada se publican declaraciones significativas de aspectos importantes. Trasciende lo que se dice y quién lo dice. La cita que se escoge debe tener especial relieve para la información. Se resalta la cita mediante comillas, puede garantizar la textualidad de las declaraciones del personaje en cuestión. De cita indirecta. El reportero ofrece una visión de lo ocurrido. Se redacta ese tipo de entrada cuando se trata de declaraciones muy extensas que no pueden ser publicadas en su totalidad, o cuando no es necesario conocer las palabras exactas como fue expresado el juicio o declaración. Debemos tener cuidado en no alterar contenido de las declaraciones. En este contenido de cita indirecta, las declaraciones no son extensas, sino es que se resume lo más importante que se da en el juicio. De datos simples. Es similar a los sumarios. Esta es la entrada. Hay dos elementos noticiosos de importancia, compuesta por dos elementos de idéntico valor periodístico, entre lo que no es fácil determinar la importancia. De datos múltiples. Aborda tres o más datos de importancia.
Para redactar es indispensable colocar punto y seguido para facilitar la comprensión del texto. Con estos puntos y coma, punto y seguido, se puede tener una mayor entendibilidad con las noticias. De enumeración. Presenta también 3 o más aspectos de un hecho noticiosos relacionados entre sí. La enumeración va precedida de una breve introducción que constituye la ventana de la entrada. De relieve. En este tipo de entrada se destaca algún rasgo o característica especial de una determinada persona, lugar o hecho esencial. De cápsula. El empleo de esta entrada facilita un resumen que en su máxima expresión y que se puede ofrecer en el mismo párrafo, en el mismo primer párrafo. Se utilizan noticias de gran trascendencia, tiene que ver con el valor, efecto y sensacional de la noticia. Esto es lo más esencial de interrogante. Con una pregunta se intenta llamar la atención al público. Cuando hay noticias y con una sola noticia no es necesario, hay veces hacer aquel montón de interrogaciones, pero con una interrogante uno puede resumir toda la noticia. De contraste, intenta acentuar una paradoja al utilizar el término. Tipos de entrada periodística. Bueno, aquí miraremos los tipos de entrada periodística. ¿Entrada de quién? Cuando el sujeto de la noticia es una persona muy importante cuya sola mención provoca interés, como cuando es de una institución o de una persona de la que se está hablando acerca de la misma. ¿Entrada de qué? Es la que más utilizan los periodistas y se refiere al hecho mismo, es decir, un suceso impactante por sí mismo. Como esta pregunta es indispensable en los periodistas, porque es ¿qué pasó? ¿Entrada de dónde? Cuando el suceso tiene valor periodístico en un determinado espacio o lugar. Es muy importante saber dónde es que ocurren las noticias para tener una mayor idea o mayor información de entrada de cuándo. Si creemos que la fecha es lo importante de la noticia, porque digamos un ejemplo, el día de mañana se llevará a cabo una sentencia por parte y ahí describe de quién la hace, y es muy importante cuándo. Entrada de aritmética. Cuando un relato ofrece varios puntos de igual importancia, debiendo numerar cada ítem. Entrada tabular. Cuando una situación noticiosa está relacionada con hechos de distinto origen geográfico que el periodista debe reunir para redactar una noticia. Es muy importante lo que es la entrada tabular, porque en ella hay un distinto origen geográfico que el periodista debe de redactar mediante una nota que este mismo realice. Entrada de cita parcial. Cuando como parte de entrada aparece el fragmento de un discurso, de una declaración o de un documento, la cita debe de ir entre comillas, porque es muy importante cuando vemos una cita entre comillas, porque sabemos cuál es está haciendo como una pauta. Entrada de cita directa. Cuando se produce textualmente y entre comillas una idea de su totalidad en el párrafo inicial completo. Entrada de sentencia. Cuando el periodista transcribe un pensamiento o un refrán que servirá para comprobar el relato noticioso que sigue concuerda con la llamada sabiduría popular. Muchos de ellos, yo no sé si nos hemos fijado en lo que es cuando un periodista está dando una noticia y asimila un refrán o una frase que combina con lo que se está dando. Entrada de retrato. Cuando la descripción de un rostro o una actitud precede la información. Cuando miramos que
que dicen, hablan sobre un retrato, anda vestido tal y tal, y ahí se empieza una descripción. Entrada capsular, cuando el sumario es muy breve, conciso, con no más de 10 palabras buscando impactar. La entrada capsular en el sumario es muy importante, es un breve, es como el título, que es lo más importante, que impacta. No es necesario escribir unos 5 párrafos o 5 renglones. Las características: brevedad. Los hechos deben de ser presentados brevemente, sin reiteraciones de datos irrelevantes. Tienen que ser breves las noticias porque nadie va a poder expresar cómo fue, porque ahí es una noticia, algo breve. Generalidad: la noticia debe ser de interés social y no particular. Una noticia debe de ser de interés social y no particular. Debe de informarse no importando quién, de qué es o de qué se trata, sino es que el deber es de informar. La actualidad: los hechos deben ser actuales o recientes, porque no podemos dar una noticia que ya hayan pasado, digamos, 5 años y que nadie se enteró de la misma. Novedad: los sucesos deben ser nuevos, desacostumbrados a los raros. La conclusión: la importancia de conocer o identificar y los tipos de entrada periodística son de mucha ayuda para el periodista, ya que ellos es más fácil de informar. Cuando nosotros entendemos o conocemos cuáles son las preguntas más esenciales, que es cómo, qué, cuándo, dónde, por qué o para qué se dan estas preguntas en una noticia, al momento nosotros vamos a hacer una mejor comprensión en lo que es un texto de un periódico, de una noticia digital que esta posee. Gracias, eres lo que comunicas.